tardes, amigos y amigas vandálicas. Buenas tardes, amigos y amigos de la gran familia Azul y Blanco. Buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo en todas partes del mundo. Nos están viendo en los varios estados de los Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Nicaragua, en Europa, en África del Sur, la vez pasada en África del Sur, en Nueva Zelanda, España. Australia, España, Europa, por eso mencionamos Europa. En fin, y ya no digamos en Nicaragua, todo en esta, otro día más en la lucha por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Nuevamente, bienvenido a Cuarto Poder desde el exterior. Y hoy no solo tenemos casa completa, sino que lo hemos sacado del cuadro, porque tenemos una invitada muy especial, una mujer luchadora, una mujer que firme, una mujer que se le ha parado a la dictadura Ortega Murillo, que no ha tenido pelo en la lengua para decir lo que piensa y hacer lo que cree que es correcto. Otra hablando con Azalia Solís, que se incorpora al programa hoy de Cuarto Poder, para que hagamos un análisis exactamente de qué es lo que va a suceder ahora, de aquí en adelante, después de los acontecimientos del último Cuarto Poder a la fecha. Vamos a hacer un análisis sobre lo que sucedió en Costa Rica, en las dos encerronas que hubieron, una promovida por Hagamos Democracia y la otra por el diálogo interamericano. Ni tan encerrona. Ni tan, bueno, sí, encerrona, no. Lo que menos tuvo fue de encerrona, pues, pero vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de otra victoria más que se apuntó el pueblo de Nicaragua el día de ayer, en la celebración del 1 de agosto, donde el gobierno, por más que quiso promover a que los empleados públicos de Managua salieran a las calles, ¿verdad? Por más que quisieron promover que hubieran caballos, que hubiera hípicos, no hubo. El pueblo de Nicaragua, de nuevo, usando esa valentía, esa inteligencia, ese valor, ese coraje, se quedó en su casa y usó el paro del no consumo, demostrándole una vez más que hay ese ingenio que ha demostrado el pueblo de Nicaragua y que sigue demostrando a través de todo este tiempo, que de una manera u otra se le está ingeniando para aislar cada día más a la dictadura Ortega Murillo, se le está ingeniando cada día más para hacer que vayamos cada día más cerca de esa gran victoria que es la que todos queremos poder tener en Nicaragua, democracia, podemos tener elecciones libres y que el pueblo de Nicaragua pueda elegir a las autoridades que quiera que le dirige para que todos empecemos a buscar la justicia que todos los nicaragüenses se merecen. Así que hoy estamos en casa completa, está nuestro Miguel de Managua, Miguel Mora, director del programa Cuarto Poder, Luis Gariano, director del programa Café con Voz, don Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y el que les habla, director del programa Jaime Arellano en La Nación. Así que estamos todos los programas. Tranquilo, sígame, amigo. No soy yo nada lo que digo. Estamos atendiendo entre dos. Bueno, así que estamos ya en casa completa. Comencemos. Don Miguel Mora y don Azalia desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos al programa. Miguel, comenzamos con vos con tus comentarios iniciales, amigo. Estamos con Miguel. Miguel. Adelante, Miguel. Adelante, Miguel. Bueno, está también con nosotros Azalia Solís, de la Alianza Cívica, una mujer mancha brava, ¿verdad? Azalia, bienvenida al programa. Gusto de tenerte en este programa Cuarto Poder. ¿Me oís, Azalia? Parece que tenemos problemas si vos querés intervenir. Entonces, vamos con los comentarios iniciales de don Luis. Gracias, estoy solo para cuestiones técnicas recibiendo su audio en delay. Tal vez me dan un audio en vivo y real para poder contestarles en tiempo y forma. Un abrazo, un saludo a Azalia, un honor tenerla en Cuarto Poder y que comparta con nosotros desde la Alianza Cívica sus apreciaciones. Es importantísimo, sobre todo lo que pasó en esta semana. Y esperando. Azalia, escucha. Azalia. Tenemos un problema con el... Vamos, mientras resolvemos el problema. Luis, Sí, comentarios bien. iniciales. Gracias, Jaime. Saludos a Miguel, director de este programa, a doña Azalia Solís, miembro de la Alianza Cívica, profesor Toruño. Siempre es un placer
cada viernes conectarnos con nuestra gente a través de la tecnología, que es una maravilla, ¿no? Estamos haciendo cosas que son, y que les pedimos a ustedes también que tengan un poco de comprensión, ¿no? Estamos haciendo cosas extraordinarias nosotros acá. Nosotros aquí sentados con un par de invitados desde Managua, Nicaragua, tratando de tener una señal lo mejor que se pueda, con sonido e imagen nítida, pues no es un asunto así de fácil. Pero bueno, ha sido una semana muy... No teniendo las mejores herramientas, ¿verdad? Pues claro, por supuesto. Ha sido una semana con mucha noticia. Estamos hablando de una jornada desde que terminó el cuarto poder anterior hasta ahora, con mucha información. Lo que pasó en Costa Rica, como decía Jaime, que me pareció a mí, en el caso de la primera reunión del domingo, ¿verdad? Porque después se fue la reunión con el diálogo interamericano. La primera reunión de domingo vimos un ejercicio que diría yo un tanto, si ustedes quieren, un tanto atropellado y accidentado, ¿verdad? En relación a lo que uno quisiera, pues, pero cuando hay tanto sentimiento acumulado, cuando hay tanto malestar a veces que tienen, y con razón, los exiliados nicaragüenses, y cuando hay tanta demanda de parte de este grupo de nicaragüenses allá en Costa Rica que sienten que están viviendo, y efectivamente están viviendo en la calle, están viviendo, durmiendo en la calle, cuando ven que su economía no está bien y que su familia está pasándola de lo peor, pues lógicamente cuando tienen la oportunidad de decir, de expresarse, pues lo hacen, y creo que lo mejor que pudo hacer la alianza es sentarse en esa reunión y escuchar, y tener la paciencia, tener la madurez y tener también el tino para saber responder a las demandas. Me parece que sí hubo, como denunció Luciano García, de Hagamos Democracia, la intención también de boicotearlo, pues el acto. Había personas que llegaron ahí simple y llanamente para intentar de que no avanzara de ninguna manera la reunión, pero me pareció a mí acertado porque fue un acto al final de democracia, de escuchar a la población. Aquí se le ha dicho en más de una ocasión, nosotros le hemos dicho en más de una ocasión a la Alianza, escuchen a la población, siéntense, oigan, no crean que están ahí y que nadie les puede decir nada, porque eso es un error. Por el contrario, escuchen a la población. Ustedes son la cadena de transmisión entre la población, las demandas y quien está ahí en el poder de manera accidental, diría, porque es un accidente. Daniel Ortega es un accidente de la historia para Nicaragua, realmente se ha encargado de destruir el país en dos ocasiones, en los 80 y ahora nuevamente. Yo creo que si partimos de lo que pasó en esa reunión, me parece al final que fue acertado que la alianza llegara, que se sentara, escuchara los reclamos, qué mal que pasó lo del pleito y después entre dos grupos de los que estaban ahí, pero me parece que fue acertado que de pronto se tanteara el pulso de la gente muy, pero muy de cerca. Don Aníbal. No, muchas gracias. Desde luego, placer de nuevo compartir contigo, Jaime, con Luis y por supuesto con nuestro director Miguel Mora, acompañado por Azalia, una señora extraordinaria que por supuesto ha dado muestras en su vida de lucha por los principios y por los ideales democráticos de Nicaragua. Semana pasada, diría yo, de noticias donde Ortega se aísla aún más cuando expresa que da por canceladas las pláticas con la alianza y propone una reforma electoral a su medida. Sí, pero ahorita estamos hablando lo domingo. De manera generalizada. Sí. España, porque mi introducción no la había dado. Entonces, entre España y Estados Unidos demandan, en este contexto, cumplir con los acuerdos del diálogo. Una OEA que titubea, que me parece que hay que analizar eso desde esa perspectiva. Ahora que tenemos a Salia, me parece que es interesante ver qué es lo que se está haciendo en esa relación, y desde luego la visita entre el encuentro que tuvo la Alianza y la Unión Azul y Blanco en Costa Rica y la ausencia de un pronunciamiento de San José que dejó un vacío ante la mucha expectativa que había en Nicaragua por esa ansiada unidad o percepción o falta de unidad que hay. Desde luego que el tema de la subida de precios
en el consumo 16 productos. 16 productos, un impacto inmenso. Y pienso que dice mucho de la desesperación de Daniel Ortega por recursos económicos. Vamos a ver si ya se logró reponer la problemática del audio. Ahora sí ya lo está todo bien, perfecto. Alia, bienvenido al programa. Gusto de tenerte aquí por primera vez, yo desde mi oportunidad. Hola. Aquí en el exterior. Tus comentarios iniciales, Azalia. Creo que estamos en un momento muy importante que la sepamos aprovechar. Creo que es un momento en que podemos tender puentes entre la ciudadanía toda de Nicaragua, la que está en el país, la que está fuera del país. Creo que es un momento en el que tenemos la oportunidad de realmente tener una unidad amplia, pluralista, de la que podamos hacer, con la cual podamos hacer frente a la dictadura y que podamos tener la posibilidad pronto de que cese realmente la represión, de que salgan los presos políticos que aún continúan, que realmente se liberen a todos, porque no ha habido liberación realmente, y que, o sea, se pueda iniciar y desarrollar y terminar con el militarismo que hay en el país, esas fuerzas paramilitares que están allí sembradas en todo el territorio del país. Y por supuesto, trabajar en que estas condiciones dentro del país permitan el retorno seguro de todos los exiliados. Creo que este momento en el que abusivamente, de manera arrogante, el régimen dice que no a las negociaciones, creo que nos toca a nosotros, a todos los sectores del país, juntarnos y hacer estrategias realmente de movilización y de frente. O sea, el hecho de que ha quedado bien claro que la moral del pueblo no la ha quebrado y que hay una voluntad de salir de él, hay que darle operatividad a esa voluntad para que efectivamente podamos tener la Nicaragua que queremos. Creo que es un momento que la vida nos está dando esta oportunidad. Gracias, Azalia, ya volvemos. Miguel, comentarios iniciales. Sí, en cuanto a la alianza, yo he sido siempre un convencido de que la alianza ha jugado su papel histórico, con sus altos y bajos, pero con un rédito muy positivo. Siempre les he hablado de 3 tiempos de la alianza del primer diálogo, que en medio de una crisis convulsiva, de una represión brutal y de una sublevación nacional, pues se conformó de una u otra manera, pero se conformó y nosotros estuvimos de acuerdo de que nos representaran. Estaban los empresarios, estaban los campesinos, estaban los estudiantes y siguen estando. Y después termina ese diálogo con la operación limpieza que hizo la dictadura sandinista. La segunda etapa de la alianza es la alianza del segundo diálogo del 27 de febrero y que en medio de toda la presión internacional, nacional, buenos componedores como el Nuncio y la OEA, más del trabajo arduo que hicieron en la alianza, pues el principal resultado fue la liberación de nosotros, más de 700, creo, si no me equivoco, reos políticos o prisioneros políticos. Y ahora se termina, según el dictador, esta etapa, porque ya no hay negociación. Esta alianza negociadora creo que tiene que reorganizarse, recomponerse, nutrirse y como dice acertadamente Azalia, de cara a una unidad política, una unidad opositora, porque eso es lo que tiene que ser. Si no estamos de acuerdo con que nos sigan reprimiendo, con que nos sigan matando, con que nos sigan encarcelando, con que nos sigan confiscando, o sea, violando todos nuestros derechos humanos, es hora de replantearnos esta nueva alianza, esa marca de posicionamiento que está a nivel internacional, porque recuerden que la alianza es una marca reconocida en tratados internacionales, ante organismos internacionales, ante la ley misma de los Estados Unidos, la NICAD, ante la Unión Europea. No es cualquier marca. Eso tenemos que cuidarlo definitivamente y lo tenemos que cuidar desde adentro, reorganizándonos, nutriéndonos con todo lo que nos están diciendo, agarrar lo bueno y quitando la censura, lo que no nos sirve. Pero yo creo que ya llegó este momento. Porque una cosa es que el dictador diga que no quiera negociar, ese es su problema, que asuma sus consecuencias para él, sus familias y sus allegados.
pero nosotros tenemos la misma convicción, el mismo planteamiento político en resistir cívica y pacíficamente, y para eso, para hacerlo efectivo y operativizarlo, tenemos que reorganizarnos y unirnos en la diversidad. Muchachos. Yo creo que lo del domingo le debe servir una lección para todos, ¿verdad? Sobre todo para los miembros de la Alianza Cívica, porque el que vaya a asumir de aquí en adelante, ya sea con esta nueva alianza, con la alianza reestructurada o reforzada, o si la decisión es que ya la alianza ya jugó su papel y hay que crear otro vehículo, no sé cuál será la decisión, ni lo que va a presentar, ni lo que ha decidido los miembros de la alianza, que me imagino que la Azalia nos va a aclarar más. Lo que sí tiene que entender es que la responsabilidad de ese vehículo no es solo los temas políticos o los temas institucionales. La gente espera que ese vehículo esté pendiente de todos los problemas de la situación de los inmigrantes en Costa Rica, de la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos. Aquí están deportando nicaragüenses que se vinieron a asilar aquí a Nicaragua. La situación de Costa Rica, pues ya vieron cómo lo recibieron. En Costa Rica, producto de que la gente creía y esperaba que la alianza llevara propuestas de cómo iban a mejorar las condiciones en Costa Rica. Y al no llevar propuestas, al no llevar alternativas, la gente se desesperó. Ya tomamos en cuenta también que debe de haber habido sus cuantos infiltrados que le echaron leña al fuego. La pregunta aquí ahora sí, de aquí en adelante. Y esta vamos directo a Azalia. Ustedes son los que están ahorita entendiendo la expectativa y tienen ustedes la decisión que tomar. La alianza se va a ampliar, se va a reforzar, se va a volver más representativa, o cuál es el siguiente paso que ustedes van a seguir, o hasta aquí llegó la vida útil de la alianza. Mira, nosotros ya hace un tiempo, prácticamente desde marzo, estamos en un proceso de reestructuración interna dentro de la alianza, en el sentido de que nos hemos planteado la alianza más allá de la negociación, ¿verdad? Eso es algo que nosotros lo venimos trabajando concretamente desde el 17 de marzo. Hemos estado en esa función. Ahora se hace de algo mucho más, digamos, necesario, más urgente, y en esa reestructuración pues implica no solamente a lo interno de la alianza, sus comisiones de trabajo y la forma en la cual se hace la integración de otros miembros, de otras organizaciones y demás, sino también el hecho de que de tener una línea de tiempo en la que la negociación es solo un momento, ¿verdad? O sea, la negociación es un momento en el cual se logra un acuerdo y de ese acuerdo salen una serie de actividades y de acciones para los próximos tiempos. O sea, no solamente de cara al adelanto de las elecciones, sino al momento del gobierno de transición y el momento de lo que alguna gente ha llamado la refundación del país. O sea, la Alianza ha estado trabajando en ese asunto. Ustedes van a ver en los próximos días con seguridad algunas de estas, digamos, aperturas más hacia el público, porque hasta el momento ha sido algo a lo interno. O sea, no nos hemos visto desde hace algunos meses solamente de cara a la negociación. Eso creo que responde a una pregunta de lo que hacía. En relación a lo de Costa Rica, yo creo que hay que verlo más de manera mucho más compleja que solo que alguien que llegó a decirle cosas a la alianza. Yo lo quiero asegurar aquí, lo he dicho muchas veces en las conferencias de prensa, todo el mundo tiene derecho a hacerle sugerencias, críticas o protestar. O sea, y tiene derecho a decirle a la alianza lo que piensa. Eso yo creo que no, de parte de ninguno de nosotros es algo que haya un valladar frente a ese asunto de la crítica. Lo triste me parece fue la forma en la cual se hizo, que finalmente resultó en que habían otra serie de actividades programadas, de encuentros, de conversatorios que lamentablemente no se pudieron hacer porque pues se negaron a
al alquiler pues, de los locales cuando ya se había producido ese asunto. Pero por el otro lado también es entendible, la situación de Costa Rica es muy difícil. Yo estuve allí a finales del mes de junio y principios del mes de julio y me reuní con varias gente, con varios grupos de personas pequeñas, de pequeños grupos, incluso me reuní con un grupo de personas torturadas, ¿verdad? O sea, y sé que la situación es difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces yo creo que sí nos corresponde a todos aunar esfuerzos para tener un frente en relación a la ayuda y al apoyo directo que se debe dar a las personas que están en el exilio. Pero por el otro lado también yo creo que es importante que las personas hablemos mucho y también llamemos a quienes tienden a buscar violencia y formas no adecuadas de reclamar, que hay que bajar esos ánimos, ¿verdad? Yo no digo que hay que bajar los ímpetus de la protesta, nunca me atrevería a decir algo similar, pero sí me parece que no hay que prestarse a que haya violencia. Yo creo que todos tenemos que tener la apertura de escuchar, ¿verdad? Pero también el respeto para plantear las cosas que hay que hacer. Creo que a la Alianza le corresponde hacer algunos planteamientos que de hecho yo les quiero informar que sí se están haciendo con algunos gobiernos en relación a brindar seguridad y apoyo político para el momento en que se pueda producir el retorno seguro de los exiliados. Porque no quede bien claro, salía en la pregunta, y tenés que tenerme paciencia, porque la verdad que no soy muy brillante, ¿verdad? Cuando ustedes decir que están haciéndose una reestructuración, una rellenería interna, no me contesta la pregunta si se van a ampliar, si van a haber más actores, van a invitar a otros actores a que sea parte de la alianza. ¿Cómo va a decidir la alianza quién entra y quién no entra a la alianza? Que, o sea, acordémonos que ustedes fueron electos por la conferencia episcopal, el gran capital, ¿verdad?, que los invitó a que tomaran un reto en un momento sumamente difícil y ustedes lo asumieron. Entonces ahora la pregunta es, de aquí en adelante, los que se quieran incorporar a la alianza, los que quieran ser parte de la alianza, ¿quién decide quién entra y quién no entra? ¿Y qué mecanismo van a usar para decidir quién entra y quién no entra? Es que precisamente en ese punto estamos, Jaime, en ese punto estamos de reestructuración, de elaboración de documentos sobre precisamente criterios, ¿verdad? Y acciones que hay que hacer en esta línea de tiempo de la que te estoy hablando, en la que la negociación y el acuerdo es un punto de partida, pero que hay momentos posteriores incluso al adelanto de las elecciones en las que también hay responsabilidades, porque hemos estado hablando que Nicaragua debe refundarse, hemos estado hablando que Nicaragua no puede darse el lujo, no puede volver, que en 20 años volvamos a tener una situación similar de asesinatos, de tortura, de miles de personas exiliadas y de montones de personas presas. Entonces necesitamos hacer una transformación institucional y también una transformación cultural en la que tenemos que caber todos. Y la alianza es parte de esos actores y por supuesto la reestructuración implica ingreso de otros actores, por supuesto que eso, o de personas. También eso implica, pero eso también es proceso de un diálogo, de una conversación que no está cerrada, que apenas está, digamos, desarrollándose. Azalia, yo quería, bueno, no es un asunto de entrevista, creo, el programa, creo que estamos opinando y preguntando lo que consideremos alrededor de lo que está ocurriendo en el país en relación a lo que pasó en Costa Rica. A mí me parece que la alianza tiene que abrir un canal específico, alguien de la alianza tiene que estar ahora en constante comunicación con la gente del exilio, alguien delegado, porque me parece que ese fue un flanco que dejaron abierto y el reclamo vino y con razón, porque al final la gente sintió que estaba, pues, como abandonada, fuera del foco. Y ahora que se dio esto, me parece a mí que lo importante es que alguien de la alianza se dedique por entero a estar en comunicación con ese exilio que es sumamente importante. Estamos hablando
amigos que nos ven y nos escuchan, en los que estamos participando en el programa, estamos hablando de más de 60.000 nicaragüenses, más de 60.000 nicaragüenses, que a la hora de tomar decisiones, a la hora de una estrategia, a la hora de parar algún tipo de acción en contra de la dictadura, pues lógicamente que tenés que tenerlos a mano y contar con ellos. ¿Cómo contás con ellos? Teniéndolos con un vaso de comunicación bastante fuerte que les responda particularmente a sus necesidades. Ha habido una sugerencia de que al gobierno de Costa Rica, por ejemplo, se le pida que declare una crisis humanitaria para que la ayuda fluya con mucha más rapidez y por tanto que los exiliados que están en Costa Rica reciban un apoyo más directo y más rápido. Eso por un lado. Por otro lado, coincido yo con Jaime en la visión de que hay que cada paso que se dé a Salia en el tema de la reestructuración de la alianza, escuchen a la gente. Hombre, yo sé que escuchar a más de 4 o 5 millones de personas que están en contra de la dictadura, porque más o menos esa es la estadística, es difícil, porque entonces todo el mundo quiere que lo escuchen. Quiero que me escuches a mí, escúchame a mí. Sí, pero hay que poner atención a por dónde va la melodía de lo que la población está pidiendo, para que haya verdaderamente una conexión entre lo que ustedes están demandando y lo que las acciones que la población está pidiendo también. Lo que estoy diciendo es que hay que afinar el oído y estar más cerca de la población. Y por el otro lado, me parece a mí también que hay que cuidar esta marca, como dice Miguel, porque fíjense bien qué interesante esto. Lean y hagan el ejercicio. Cada uno de los comunicados de hoy, que dice España, que dice la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, que dice la CIDH, que dice el MECENI, que dice Naciones Unidas. Ortega, en su carta enviada secretamente al nuncio para que se la llevara al Papa y a Luis Almagro, para que Rosadía se enterara que no tiene que llegar más a Nicaragua, le echa la culpa a la alianza de que se haya roto el diálogo porque dice que ustedes no llegaron. No llegaron, se levantaron de la mesa y que son ustedes los responsables de que se rompió. ¿A qué voy? Lean cada uno de los comunicados emitidos hoy, entre hoy y ayer. Ni uno solo le cree a Ortega el cuento de que es la alianza la responsable. Y todos lo llaman a sentarse nuevamente con esa alianza para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Por tanto, al igual que el famoso golpe de Estado, que nadie se lo cree, esta respuesta en los comunicados, en los Twitter de los españoles, de los estadounidenses y de los organismos de derechos humanos, indican que Ortega sigue quedando solo con su discurso que nadie le cree. Aníbal, sí, lo único que yo creo es que el problema de la alianza tiene todo el respaldo internacional. El problema de la alianza es que internamente está desgastada. Y es normal, después de un año de estar al frente de una lucha, cualquier institución se desgasta. Y ahí es donde tiene que estar cuidado la alianza del respaldo nacional. Internacionalmente es el organismo que tiene todo el respaldo y el reconocimiento. Aníbal. Pero yo creo que sí es importante el tema que explica Salia y me parece que hay una transformación y hay un momento en que la alianza, su principal función es de conversar, platicar, negociar, pero el otro aspecto es que los tiempos también te van presionando a crear una institución con prestigio para poder alojar a todos los elementos, factores y partidos, organizaciones, sindicatos que quieran unirse alrededor de un enorme desafío. Indudablemente las elecciones vienen. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Sí, son muy importantes y son sujetos de seguir negociando. Y pareciera que Daniel Ortega quisiera quedarse sin el interlocutor ideal que es la alianza. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Me parece que en el intento de eliminarlos también nosotros nos vemos en la necesidad de poder crear una organización más política que pueda crear unidad, un frente total, completo y fuerte para poder desafiar a Daniel Ortega y porque el reto se viene. Es indudable que las elecciones adelantadas son muy probables, elecciones en Nicaragua van a haber y que tenemos que estar preparados para poder enfrentar a Daniel Ortega. Yo quería nada más y me queda
están terminadas las pláticas con el gobierno, porque Daniel Ortega de pronto dice que ya no hay más alianza y no existe ningún proceso de pacificación de un país que pueda ser exitoso sin la participación de los propios de su país. En este caso nosotros, los nicaragüenses, nos pretende, por supuesto, ser el vehículo para poder seguir negociando. Es más, seguir hablando de elecciones sin las condiciones necesarias para poder ir a elecciones sumamente peligroso. Y eso yo creo que todos estamos claros. Por lo tanto, creo que ahí hay un dilema entre la función que ustedes están ejerciendo en estos momentos y la transformación de la necesidad, la exigencia propia de todos los ciudadanos nicaragüenses. Alianza es una institución que tiene un enorme prestigio. Creo que es la única institución a que los nicaragüenses estamos confiados en poder relegar el futuro político de nuestra nación que está en manos de ustedes. Antes de entrar con Miguel Azalia, una pregunta. ¿El nuncio le comunicó a ustedes oficialmente la posición del gobierno? Se le preguntó al nuncio porque había la posibilidad de que ellos estuvieran el día miércoles en el INCAE, al momento que nosotros íbamos a estar, y luego pues se preguntó por qué no habían estado y allí se informó que se recibió esa carta y que ya estaba claro por parte de Ortega que no iban a ir. Entonces nosotros no hemos recibido oficialmente ninguna comunicación de nadie. Miguel. Sí. Yo creo que la alianza está entrando a su tercera etapa. Y si no se reorganiza, si no da espacios, cede espacios de sectores sobre representados, va a perder mucho empuje a lo interno. Eso es para mí más que claro. Creo que la alianza respecto a la posición de los exiliados, nuestros hermanos que están, creo que también hay que darle su función. Ellos son, en este momento, eran hasta el 30 de julio negociadores, no eran gobierno. Esencialmente decir que van a tener un plan o algo económico para atender a 60 y tantos mil exiliados, pues es como que imposible. Es una buena medida de la Merillo ir a poner la cara delante de los exiliados que entendemos la dura situación que están pasando, pero también tienen que entender que la alianza son un grupo de personas que fueron escogidas, ya lo explicaron ustedes, y que no tienen recursos, pues intentan mucho menos poder político. Eso sí, pueden hacer alguna que otra gestión, pero como estaban en la función negociadora, que ya ahora no están, pueden dedicarse a pensar que tiene que haber en la alianza un representante de los exiliados. Y que uno que está ahí, o no necesariamente ceda, o ampliar la alianza, o que se dan un asiento, porque ya no es a negociar, vamos a hacer una alianza, en verdad, una alianza política, de cara a un proceso inminentemente electoral o de resistencia política, pacífica y cívica. Pacífica y cívica, eso hay que repetirlo siempre. A propósito de algunas afirmaciones allá de violencia en Costa Rica que no vienen al caso, porque no es esa la salida para Nicaragua. El nuncio recibe una carta dirigida al Papa, el 30 creo que fue, así es, el 30. Sí. Ok. Él tiene como diplomático que entregarle la carta al que se la va dirigida, ¿o no? A su presidente, a su rey. No sé, pues el Papa es como una especie de reinado, porque es vitalicio. Entonces él tiene que hacerla llegar y esperar qué es lo que dice su autoridad. Incluso le hizo un gran volado a la alianza, porque la carta del dictador dice y le echa la culpa a la alianza de que se levantó queriendo cínicamente tratar de tapar el sol con el dedo, que ellos son los que no quieren llegar a la mesa de negociación. Cuando se retrasa por lo menos un día, le da la oportunidad a la Alianza Cívica de demostrar con hechos, al presentarse al INCAE, de que la alianza está en la disposición de cumplir la solicitud, el requerimiento de la OEA,
de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de que la solución pasa por una mesa de negociación seria, donde se cumpla lo que se va a acordar, con la disposición de negociar, ceder y ganar al mismo tiempo. Eso lo hace la alianza y desenmascara al gobierno gracias a que esa carta no se hizo pública en tiempo y forma, o sea, que no debería, porque si el Papa no le quiere leer, no le lee el 31, no la leyó el primero, pero gracias a Dios la leyó, parece que el 31, que fue cuando ya se filtró a la prensa el hecho de que el gobierno no iba a llegar y que había mandado esa carta. Eso, Luis, hace que todos los tweets y las reacciones internacionales estén más claras que nunca de que la alianza sí estaba dispuesta a negociar, tanto así que llegó físicamente a esperar a su contraparte, a los sátrapas que manda el dictador, pero estaban dispuestos a negociar, y eso desmiente la posición cínica y mentirosa del gobierno del régimen sandinista. Eso lo miramos a una escala diplomática, pues nos hicieron un gran volado, la negociación o el diálogo. Yo creo que la alianza, quien define que si existe o no la alianza no es el dictador que no se siente. Lo que viene ahorita son sanciones, y no es porque nosotros las pidamos o porque nosotros las deseamos, en verdad no las deseamos, porque además de que van a sufrir el dictador, su familia, sus principales allegados, va a llegar un momento en que esto ya está afectando, lógicamente, al pueblo de Nicaragua. Y unas sanciones directas, como las que se establecen en la NICAAT, van a impactar en la economía en Nicaragua. Eso lo sabemos, los que hemos leído esa ley. Pero el dictador está dispuesto a quemar Nicaragua y reinar sobre su ceniza. Que se atenga él a las consecuencias y que asuma las consecuencias de sus actos. Pero la alianza no vive, ni respira, ni deja de existir porque él lo diga, o porque haya negociación o no. Y es lo que estamos recomendándole, porque nosotros tampoco podemos exigir, recomendándole a ese grupo de negociadores que ya no son negociadores, que ahora tiene que pasar a otra etapa para hacer una alianza o política cívica opositora de cara a proponer en unión de vigores dispersos una estrategia y tácticas cívicas y pacíficas de resistencia pacífica para hacer el cambio de correlación de fuerzas y presionar para el adelanto de las elecciones y el cambio de un gobierno, que es donde se van a solucionar la mayor parte de los problemas que hoy nos aquejan. Muchachos. Yo creo que yo coincido con vos en parte de lo que vas a decir. La existencia de la alianza no depende de Ortega. La existencia de la alianza depende del respaldo o no que le dé el pueblo de Nicaragua a la alianza. Te difiero vos lo siguiente, cuando decís que la alianza, tal vez originalmente cuando fueron escogidos los miembros de la alianza, era para que fueran parte de una comisión negociadora, pero tal vez por el mismo respaldo, por el mismo entusiasmo, por el vacío del liderazgo de oposición en Nicaragua, la alianza se convirtió en la conductora de la oposición en el país. Y producto de eso era que si la alianza no convocaba a una marcha, las marchas no eran exitosas. Si la alianza no convocaba a un paro, los paros no eran respaldados. ¿Por qué? Porque la alianza se convirtió en la cabeza de la oposición. Entonces ya no eran negociadores, eran la cabeza de una oposición que tenía que velar por muchas cosas, que tenía que haber asumido con responsabilidad muchas cosas, que se cometieron errores y no se cometieron, y otras fueron muy exitosas en los resultados. Ahora, ¿qué es lo que va a depender de aquí en adelante? Las decisiones que tome la alianza. Si lo hace, si se abre, si tiene la apertura, si tiene la madurez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ayer tuve la oportunidad de conversar y entrevistar a Medardo Mairena del Movimiento Campesino. Y Medardo está diciendo que va a valorar, que el Movimiento Campesino va a valorar si continúa o no en la alianza, dependiendo cuáles son los planes que tiene la alianza y la manera como se va a manejar la alianza. Hemos platicado con varios miembros, presos políticos, héroes, que salieron de las cárceles, que han querido incorporarse y la alianza, según ellos, la alianza no les ha permitido incorporarse en la lucha, que ha llamado y que se le hacen los suecos y que le dicen ahí te vamos a avisar, etcétera. Y estamos hablando de nombres conocidos.
Entonces la pregunta es, ¿va a abrirse la alianza? ¿Va a tener la apertura de la alianza? ¿Va a tener la madurez de la alianza? Y si es así, no me cabe la menor duda que el pueblo la va a seguir respaldando. Si no, desgraciadamente entonces vamos a volver a caer a lo que nadie quiere, que es la gran división. Salia, perdón. Es importante dar el emplazamiento al gobierno antes del 19 de julio para cerrarle la puerta a Ortega con que saliera con alguna cuestión que fuera favorable a él, ¿verdad? Y que se hiciera parecer como que él era el dueño de la negociación. Y efectivamente había que dejar claro que la negociación es un camino que escogió el pueblo de Nicaragua, a pesar de que Ortega no quiera la negociación, porque el pueblo de Nicaragua escogió la ruta pacífica para salir de la dictadura. Pero era importante para nosotros hacer ese llamado antes del 19 de julio, y sobre todo porque nos dimos cuenta por algunas pláticas con gobiernos de la región que había una percepción equivocada con respecto a Ortega. Alguna gente creía que Ortega tenía disponibilidad de negociar. Y nosotros teníamos que estar el 31 de julio en el INCAE para demostrar que Ortega no iba a llegar y que Ortega no tiene voluntad de negociar. Eso fue una cuestión que nosotros lo planteamos. Nosotros tuvimos conversaciones con distintos sectores, incluido el sector campesino, incluido el 17 de julio en la mañana, con una serie de excarcelados, y les informamos que nosotros el 17 en la tarde íbamos a dar a conocer ese comunicado en la que emplazábamos al gobierno a que se sentara en la mesa de negociación. Eso lo hicimos con excarcelados variados, ¿verdad? De distintos sectores. Creo que en algunos momentos también invitamos a Miguel, en otro momento, y a otros, y le dimos a conocer cuál era de antes de la tarde del 17, dimos a conocer a distintos sectores de la gente que está en la lucha de que se iba a hacer este emplazamiento al gobierno, y que lo íbamos a hacer antes del 19 de julio, y que lo íbamos a hacer precisamente para que la comunidad internacional quedara clara quién era el que no tiene voluntad de negociar. O sea, nosotros fuimos al INCAE sabiendo que el gobierno no iba a llegar porque no tiene voluntad de negociar. Pero igualmente, como nosotros sabíamos antes que aquí se violaban los derechos humanos, pero fue hasta que la CIDH lo dijo, hasta que el MECENI lo dijo, hasta que el alto comisionado lo dijo, que quedaron las pruebas a nivel internacional, así había que dejar claro que quien no quiere negociar es Ortega, y para eso había que ir al INCAE, para eso había que llamar a la negociación e ir al INCAE. Eso fue una cuestión que se hizo con todo el propósito. La otra cosa que quisiera decirles es que nosotros estamos, que les decía, en un momento de reestructuración desde marzo, que estamos hablando que debe cambiar y que la alianza debe estar dispuesta más allá de la negociación, porque, o sea, Ortega no firma, y lo que Ortega quería fundamentalmente era mantener la imagen de que sí negocia, mantener la imagen de que está dispuesto a encontrar salida, pero manteniendo su poder. Entonces, nosotros dijimos, esto hay que ir más allá de la negociación, y lo hemos estado planteando. En la próxima semana, ustedes seguramente, o sea, todo el mundo va a conocer algunas de las cuestiones de cambio, que incluye, entre otras cosas, el tener una comisión oficial de justicia y derechos humanos, que entre otras cosas mire el tema del exilio, del retorno de exiliado, que mire, entre otras cosas, el tema del desarme de las fuerzas irregulares que hay, entre otros temas, ¿verdad?, que corresponden al tema de justicia y derechos humanos, y vamos a desarrollar esto con, digamos, la nueva momento que debe vivir la alianza cívica después de que Ortega le dice no a la negociación. Cuando nosotros, de la ciudadanía nicaragüense, estamos diciendo sí a la salida pacífica, entonces tenemos que reestructurarnos en función de eso. La historia se repite, y te leo algo que dijo Daniel ahí por los años 80, no al diálogo con los mercenarios, y lo que dijo Humberto Ortega, dialogaremos con el dueño del circo.
y la verdad de las cosas, y que yo creo que sí es importante, que la voluntad de diálogo no reside en Daniel Ortega, reside en los ciudadanos nicaragüenses, en organizaciones y por supuesto en la presión internacional. De hecho, Daniel Ortega no quiere estar sentado con la alianza. Me hago una pregunta, ¿ustedes han recibido comunicación oficial de Daniel Ortega de que las negociaciones están suspendidas? Ese es uno. Y si la alianza está llamada a seguir siendo el canal de comunicación idóneo para seguir estableciendo la comunicación. El hecho que Daniel Ortega diga en este momento que se queda cancelado el diálogo no quiere decir que no va a regresar a una mesa de diálogo, y porque es indudable que queda mucho que platicar con los nicaragüenses. Entonces, quisiera el hecho de que si oficialmente ustedes dan por cancelado el diálogo y si oficialmente ustedes han recibido una carta de Ortega cancelando el diálogo, y que si ustedes como alianza van a seguir buscando las vías nacionales e internacionales para reactivar a Daniel Ortega, que en tiempos pasados dijo que no dialogaba con los mercenarios. Mira, nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna comunicación oficial, lo cual realmente es arrogancia del gobierno, porque el interlocutor es la Alianza Cívica. El interlocutor del diálogo no es el nuncio, el interlocutor del diálogo no es Rosadía, ellos son testigos del diálogo, ¿verdad? En todo caso, tenía que haber informado oficialmente a la alianza con copia a los testigos, pero eso demuestra una vez más la arrogancia que él tiene con respecto a los nicaragüenses, a quienes no les rinde cuenta ni le dice decisiones de trascendencia, porque el diálogo es un asunto de trascendencia para el país. Nosotros, te decía que estamos en el proceso de reestructuración, que implica, entre otras cosas, trabajar con los distintos sectores del país, azul y blanco, en el diálogo interno también del país, ¿verdad? Porque es importante ponerse de acuerdo con una serie de cosas. Por decirte algo, ¿hasta dónde queremos el tema de justicia? Nosotros decimos justicia, verdad, reparación y no repetición. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué es? Lógicamente queremos llegar a la profundidad de la justicia, que no vuelva a haber impunidad en el país, que los crímenes de lesa humanidad se castiguen, etcétera. Entonces necesitamos tener un diálogo a profundidad sobre ese tema. Necesitamos tener un diálogo a profundidad sobre la democracia. ¿Qué implica la democracia? ¿Qué implica las elecciones adelantadas? ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros hemos escuchado que Ortega en los próximos días va a llamar a una comisión electoral y que quiere el tema de la democracia o el tema electoral únicamente practicarlo con los partidos que él considera allegados a él, pues. La verdad es que eso no va, sabemos bien en Nicaragua y lo sabe la comunidad internacional, que eso no va a resolver el problema del país, porque el problema del país del 18 de abril, el estallido del 18 de abril fue precisamente ese Estado fallido que ya no tiene salida, o sea, no tiene salida esas componentes, y gran parte del no avanzar en el diálogo desde febrero para acá con la alianza es que la alianza no se prestó a ningún pacto. O sea, la alianza no se prestó a facilitarle ninguna ley de amnistía para los paramilitares o para los que cometieron delitos de lesa humanidad, y él la tuvo que hacer de manera unilateral, y seguramente ahora quiere hacer unilateralmente la salida electoral, y sabemos que eso no es posible. Yo quisiera llamar la atención en este asunto, ¿verdad? Llamar la atención en que aquí la única salida del país son salidas políticas de largo aliento y que toquen profundamente la problemática y no una cuestión cosmética. Entonces, eso significa diálogo, o sea, diálogo en el mismo esquema. Yo creo que no estamos hablando del mismo esquema. Yo creo que el diálogo implica ponerse de acuerdo entre los distintos sectores del país, hasta dónde queremos llegar y qué es lo que demandamos. Gracias, doctora Solís. Una consulta, y me gustaría para que me la responda inmediatamente y después hacer un comentario sobre otros puntos. Esto de la alianza, que hay un diálogo, hay una plática y que están abiertos a platicar con los azules y blancos y tratar de aterrizar lo más posible las demandas versus las estrategias y demás. A ver, ¿ha encontrado
en la alianza usted apertura de que, por ejemplo, haya cargos o personas que ya están, o sea, ya cumplieron con su rol y que la gente ha pedido tener otro tipo de representante ahí? ¿Ha habido en la alianza resistencia a eso? ¿Cuánta apertura, esa apertura que usted menciona, cuánta apertura va a haber para que haya otro tipo de representación? El Gran Capital está sobre representado en esa alianza y creo que debe haber, y la población, por eso les digo yo que afinen el oído, escuchen a la gente en las demandas que están haciendo para que haya algo más balanceado en relación a lo que la gente quiere. ¿Ha habido resistencia o ha encontrado usted esa resistencia de algunos de los que están ahí sentados y que parece que están tan atornillados en la silla de la representación como Ortega en el poder? Yo te puedo decir que ha habido apertura, que no hay resistencia a que haya apertura dentro de la alianza. Lo que había era una cuestión táctica de que no había que darle ningún argumento a Ortega en que dijera de que como se cambiaron las reglas del juego, que ahora se cambiaron los dialogantes, entonces ahora vamos a hacer otro procedimiento y alargar la cosa y darle a Ortega pretextos, ¿verdad? Entonces había que mantenerse en la hoja de ruta acordada, que la hoja de ruta planteaba 6 negociadores y los nombres de las personas propietarias, de suplentes, los asesores. O sea, era ponerle un obstáculo a Ortega de no darle ningún pretexto de que alargara la cosa de manera que pudiera ver hacia el exterior de que no era su responsabilidad, que no llegaba a acuerdo, que no era su responsabilidad, que no estaba en la mesa del diálogo, sino que era porque nosotros no nos poníamos de acuerdo. Esa es la realidad de este asunto, que yo lo he dicho en algunas reuniones privadas, que no era algo que podía decirse públicamente antes de este momento, ¿verdad? Antes de este momento no lo podías decir, que estabas poniéndole obstáculos a Ortega para no darle pretexto. Ahora, como él dice que no va a dialogar, pues ahora se dice con todas sus letras cuál es la situación. Estamos en momento de reestructuración, estamos en momento de afinar la agenda, el desarrollo de la agenda, que hasta el momento el desarrollo, la agenda básica continúa siendo la misma y que no hemos visto para nada que hayan contradicciones, de que libertad, derechos y garantías, democracia y justicia, ¿verdad? Lo que hay que ponerle es desarrollo a cada uno de estos temas, y por eso es este momento de diálogo nacional interno. Lo otro que quería, gracias, doctora Solís, y esperamos ver los cambios pronto y concretos para que la gente se encuentre reflejada en lo que usted está diciendo, ¿verdad? Los cambios que se vayan a dar sea más o menos, como le digo, hay millones de personas que están ahí hablando todos los días en los Twitter, en los Facebook, y aquí y allá, y es difícil satisfacerlos a todos, pero creo que hay una línea que la gente está trazando que hay que verla y apreciarla bien y acercarse a ella. Y lo otro es, se comenzó a conformar la comisión especial en la OEA, según información de la delegación de Argentina. Ahora que Ortega rompe, ¿verdad?, el diálogo y dice no me siento más con ellos, tratando de echarles la culpa a ustedes, ahora que ocurre esto, ¿qué futuro tiene eso? ¿Qué futuro tiene esa comisión especial, así como de alto nivel? ¿Será que va a haber algún tipo de apertura de parte de Ortega? Porque si no está dispuesto a cumplir con lo que establece la resolución de la Asamblea General, que insta a que Ortega se siente con ustedes, ya no se sienta con ustedes, ¿de qué sirve esa comisión? ¿Va a tener algún tipo de efecto? ¿Va Ortega a recibir a alguien o estamos en tierra de nadie? Mira, yo creo que tendríamos que saber exactamente qué le mandó a decir Ortega al secretario general. Supongo yo que igual que le mandó al Papa una carta diciendo que se retiraba, supongo yo que debe haberle mandado también una carta al secretario general de la OEA. Habría que ver los términos de esa carta y qué respuesta va a dar la OEA. Yo creo que la OEA debe decir algo, y creo que también el nuncio debe decir algo, porque no solamente eran testigos de este diálogo, sino también eran garantes de la liberación de los presos políticos, y la liberación no se ha producido. La liberación, o sea, los presos políticos que fueron excarcelados continúan amenazados, no solamente de manera física, sino que sus procesos no fueron cerrados, no se han regresado los bienes de los presos políticos, y hay más de 120 presos políticos todavía en la cárcel. Entonces yo creo que ellos deben de tener un informe con respecto a esto y deben tener una valoración. ¿Qué podría pasar?
podría pasar que dependiendo de los términos de la carta, la comisión pueda decir queda demostrado que el gobierno no tiene voluntad de diálogo y que se siga los procedimientos de la Carta Democrática, o si la carta que se mandó al secretario general es ambigua y no rechaza la resolución de la OEA, pues que la comisión se conforme y venga aquí a escuchar a Ortega. Pero yo creo que esto lo que hace es acelerar las posibilidades de un informe más inmediato de parte del Consejo Permanente de la OEA. Azalia, una última pregunta antes de irnos a un cambio, el corte. Una y perdóname que hiciste esto, del clamor que hay en las redes y que hay en Nicaragua es que ya se vaya creando esa gran unidad nacional, que se vaya fortaleciendo esa gran unidad nacional. La gente quiere ver a todos en un mismo vehículo, quiere ver a todo el mundo jalando la misma carreta, no diferentes carretas. Entonces, cuando vos decís que va a haber la apertura, cuando vos decís que va a haber una unidad, una reestructuración, es para ir creando precisamente para incorporar a todo el mundo en un mismo vehículo, ¿verdad? Que sea, ya sea bajo el nombre de la Alianza Cívica o el nombre del Azul y Blanco, porque vos hablas con la gente del Azul y Blanco y te dicen que la Alianza Cívica es parte del Azul y Blanco, pero que están delegados para el diálogo, fuera de eso. Hablar con la gente de la Alianza y la gente de la Alianza y la gente en general dice no, la Alianza es la que va encabezando, la que va liderando, la que lidera la oposición de este país. Pero mientras tanto, tenemos muchísimas cosas que hacer, que hay que hacer. La comisión que vos hablaste de justicia, la comisión para que los exiliados puedan reintegrarse a Nicaragua con toda la seguridad vida por haber, la comisión que va a negociar las condiciones del Consejo Supremo Electoral y la reforma de la ley electoral, la comisión que tiene que ir creando las condiciones para estar listos para la campaña electoral, para ir creando los mecanismos para escoger a los candidatos. Son 11,000 y pico de candidatos que va a escoger, porque esto lo vamos a resolver vía unas elecciones nacionales. Entonces, ¿cuándo se va a ir sumando todo el mundo? Informaciones definitivas, porque se está construyendo eso. Nosotros tenemos varias semanas de estarnos viendo semanalmente con 7 miembros de la Alianza Cívica y 7 miembros de la Unidad Nacional, precisamente para ir tendiendo puentes en relación a la estrategia de salida de esta situación. Y también está, por el otro lado, la reestructuración que te digo que estamos teniendo en la alianza, en la que nos planteamos la alianza más allá de la negociación. Nosotros sí, efectivamente, somos parte de la Unidad Nacional, y a vos te consta que en mes de abril del año pasado, de septiembre del año pasado, empezamos distintas asambleas ciudadanas en las que fuimos juntándonos diversos grupos, que finalmente se constituyó el 4 de octubre del año pasado en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Pero nosotros somos parte de la Unidad Nacional, pero también somos una organización autónoma, ¿verdad? Que tiene un objetivo también de orden político en temas de justicia y democracia, pero que tenemos que trabajar en conjunto. O sea, por eso que te digo que hay mucha conversación que hacer, mucho diálogo que hacer a nivel interno para poder tener el vehículo. No solamente el vehículo electoral, yo digo el vehículo político cívico para hacer la transformación del país. Vamos a un cambio, vamos a un corte y después regresamos, continuamos con Cuarto Poder aquí con casa completa, más invitada de honor. Ya regresamos. Jaime Arellano en La Nación, el programa de mayor audiencia matutina en calidad de entrevistas. Para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo,
profesionalmente, independientemente. ¿Cuál es el nivel de abstención que realmente se podría dar? Ir resolviendo los problemas del país poco a poco. La voluntad y la libertad de los ciudadanos nicaragüenses. Debate y opinión política, económica y social de nuestro país. Conducido por el licenciado Jaime Arellano. Si no existiera la imaginación, tampoco podríamos imaginarlo. Si no existiera un país que quisiera estar conectado, no existiría una empresa que viviera para estar conectada con vos. Vos nos haces mejor. Si quieren disfrutar de un buen sorbo informativo, con análisis de la coyuntura, noticias de Nicaragua y comentarios, los invito a que estén conmigo de lunes a jueves, 3 de la tarde, hora de Nicaragua, 5 de la tarde, hora de Miami. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa, aquí en Cuarto Poder desde el exterior, con casa completa, con nuestro director del programa, Miguel Bora, nuestro compañero Luis Galeano, director de Café con Voz, Aníbal Torullo de Radio Darío, el que les habla de Jaime Arellano Nación, y nuestra invitada de honor, Azalia Solís, mujer mancha brava, como decimos los nicaragüenses, ¿verdad? Cuyunda, otra cuyunda más, otra cuyunda más, que tiene el norteísmo como loco. Ah, pues ¿cómo vamos a perder con tanta gente así? Como no hay manera que perdamos, por eso es que vamos ganando. Don Miguel, su comentario, amigo. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Miren, yo creo que la alianza no se tiene que perder y diluir en cosas que no les competen en este momento. No son ni gobierno, ni son constituyentes. Son tres objetivos claros en este momento. Además de la unidad esencial, es para buscar la unidad, y ahí tienen que ceder muchos espacios y egos o posicionamientos, porque es otro momento. La alianza tiene primero que garantizar a propósito de esa, si acaso el dictador los deja entrar, ¿verdad? Pero pongámoslo que no los deje entrar el dictador a la comisión esta especial, pues desde afuera vienen las sanciones, etcétera, y con esa correlación de fuerzas que nos puede dar a nuestro favor las sanciones, garantizar primero lo que tiene que garantizar la alianza en unidad, no esta alianza de negociadores, es la nueva alianza que yo estoy previendo, espero se reorganice lo más pronto posible, porque eso tampoco es para años ni meses, eso es rápido, si hay voluntad política de hacerlo. Es garantizar a través de la presión internacional nuestros derechos civiles y ciudadanos y políticos que están conculcados, libertad de prensa, libertad de movilización, lo que ya firmó el dictador y no quiere cumplir. Eso esencialmente ya está firmado y solo tenemos que obligarlo de una u otra manera con unidad a que lo cumpla. Lo segundo es garantizar el sistema electoral y las elecciones libres y transparentes. Y el tercero es presionar, porque no pueden garantizar, sino presionar, activar, enfocarse en el objetivo de que las elecciones sean adelantadas. La alianza no puede estar pensando si van a reformar la mortalidad del cangrejo o si los ángeles tienen sexo. Nada tiene que meterse eso la alianza. La verdad que sí, porque si te metes a que si la democracia, que si el concepto de género, que si... No. Nos estaríamos diluyendo. Unidad para tres objetivos en este momento. Y después, cuando ganemos los azules y blancos, porque vamos a ganar, es el gobierno nuevo, con las nuevas instituciones, con las nuevas autoridades, delegadas por un pueblo en el ejercicio democrático que va a tener
los poderes del Estado para poder reformar y refundar nuestra patria. Eso es lo que tienen que hacer, pero no se metan a cuestiones que no nos competen porque no tenemos la representatividad, pero sí podemos buscar la unidad, ceder espacios, ceder puentes, ceder a egos y proceder a garantizar que con la nueva correlación de fuerzas que vienen, porque lo que vienen son las sanciones, el gobierno lo sabe y se está preparando, pero ellos dicen que van a resistir, vamos a ver cómo. Eso lo vamos a ver en su tiempo, cada cosa tiene su tiempo y el tiempo de las sanciones ni siquiera ha llegado, porque si me dicen que son 11 simplemente los que han sido sancionados, eso ni muestra es. Pueden sancionar a todo el gobierno, ya se los he repetido, todos los diputados, a todos los alcaldes, vicealcaldes, al país, al gobierno entero, al Estado, y ahí son otros 100 pesos. Entonces, la alianza se tiene que enfocar, se tiene que abrir, se tiene que democratizar a lo interno y tiene que haber representatividad equilibrada para que retome el liderazgo. Una cosa es que el pueblo haya visto en alianza un organismo de oposición de cabeza, pero eso lo sobrepasó, la alianza no puede, por muchas expectativas que tenga el pueblo, resolver esos problemas, porque no estaba llamada a eso, estaba llamado a negociar, a dialogar, y eso es lo que ha hecho. Pues no podemos venir a pedirle que resuelva los problemas económicos del país, o lo de los exiliados, o que reforme la Constitución, o que despida, no, eso nada tiene que ver, y eso es lo que yo quiero que nos enfoquemos, unidad para 3 puntos específicos y después el cambio de la Nicaragua nueva cuando haya un nuevo gobierno. Asumamos este escenario, ¿verdad? Y se la tiro a toda la mesa, ¿verdad? Incluyendo la Salia. Supongamos que viene el gobierno y hace lo que todo el mundo está especulando. Se reúne con la comisión de la OEA, de los 10 países, y viene la comisión a reunirse en Nicaragua y le dice al presidente, le dice de Ortega, hombre, si realmente vamos a hacer la reforma electoral, la vamos a hacer con lo que se debe tocar, los temas electorales, que es con los partidos políticos. La comisión de la OEA, el equipo de trabajo de la OEA va a hacer la consulta pertinente con todos los sectores alrededor de oír los insumos, y ahí se va a invitar a los partidos políticos, se va a invitar a las organizaciones de la sociedad civil, se va a invitar a la alianza cívica para que dé los insumos que tengan que hacerlo. ¿Se debe sentar la alianza en eso o no se debe sentar la alianza en eso? En algo coordinado por la OEA junto con el gobierno. Comienzo con Luis, Aníbal, Miguel, y la última es contestar la Salia. Hombre, yo creo que habría que ver qué tipo cómo se va a comportar, por ejemplo, Luis Almagro. Creo que Luis Almagro es tan impredecible en ese sentido, porque a mí me parece que de pronto bandea por un lado y se va para el otro de forma extrema, pues. Y digo esto porque una reforma electoral requiere de los votos, no requiere de los votos de los zancudos. No. O sea, a ver, no necesita Ortega llamar a nadie para reformar la ley electoral. O sea, si él lo quiere hacer unilateralmente, lo hace. Y me parece que por ahí va. El punto aquí es, si Almagro, con sus delegados para temas electorales y que han llegado ahí y que están supuestamente pensando siempre en el memorando de entendimiento que se había firmado hace unos meses, que fue realmente rebasado por la realidad nicaragüense a partir de abril de 2018, habría que ver cómo Almagro va a recibir una propuesta de ese tamaño de Ortega. Porque no puede haber en el país credibilidad en un proceso donde la alianza no esté incorporada de ninguna manera. Es cierto, la alianza no fue electa por el voto popular, pero se constituyó en una plataforma con la cual tenía que interactuar Ortega desde que se inició el diálogo en mayo del 2018. Excluirla no tiene ningún sentido. Yo no sé. No, pero si le invita a participar, la pregunta se debe. No, pero es que el punto es que Ortega no necesita llamar a los otros. No, pero así que lo va a hacer para hacer su propio show. Pero es que la misma OEA dice que el interlocutor que reconocen ellos mismos, y lo dice la Asamblea General, no lo dice ni siquiera Almagro, lo dice la Asamblea General en su resolución, el interlocutor
que reconocen son la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Por tanto, ninguna reforma electoral en la que no esté incorporada la alianza va a ser bien vista ni va a ser reconocida por la población nicaragüense. Si lo que necesitamos es que el ciudadano se sienta invitado a votar, y no solamente a votar, sino a elegir de verdad con unas elecciones transparentes, libres y observadas. Aníbal. No, yo pienso de que una vez establecida la comisión y en posición, conversará con Daniel Ortega y haría las consultas, por supuesto, con la alianza. Por supuesto, con los sectores de la sociedad civil, sectores democráticos, estudiantes y campesinos. La OEA, por supuesto que no va a arriesgar, más allá que lo que dice Luis es cierto, porque Luis Almagro es un zorro, de pronto está a la izquierda, de pronto está a la derecha y te sorprende, pero más allá de eso, está establecido los estándares internacionales de aceptación de elecciones libres, transparentes y democráticas. Y la Organización de Estados Americanos no va a arriesgar, ni Estados Unidos tampoco va a permitir elecciones que sean amañadas, ni garantizarle a Daniel Ortega en absoluto ninguna elecciones que sean acopladas con su minúsculo. Si la consulta incluye a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil, aparte de la alianza, la pregunta es, ¿la alianza se debe sentar? Pero hay que incorporarlo. Bueno, voy a dejarle Miguel, paso a Miguel. Miguel, tu respuesta. ¿Qué te gusta, Jaime, ponerle ruedas a las cuestiones y hipotéticamente para hacer la bicicleta? Eso es parte de los escenarios políticos que pueden venir. No, una cosa es que yo te diga, mañana va a salir Godzilla del lago, ¿cómo vamos a hacer? Y responder, puede ser y no puede ser, ¿verdad? Yo siempre le digo. Oíme, ejemplo de Godzilla del lago. Oíme, déjame recordarte. No, espérate. Es que me gusta. No, espérate. Vamos, espérate. Hace 6. Espérate, que ya me hacía falta esto. Hace 10 meses, hace más de un año, vos me decías que pensar que Ortega iba a estar acorralado y que Ortega no iba a estar listo para irse, era soñar con Godzilla que iba a aparecer en el agua. Ese mismo ejemplo me lo usaste. ¿Crees de pensar que Ortega iba a salir que lo que íbamos a sacar del gobierno era pensar que iban a caer monedas de oro del cielo? Eso mismo me decía. Y mira dónde está. ¿Puedo contestar, sí o no puedo? Ahora sí, amigo. Okay. Dale peso, deja de estar haciendo lucubraciones que no vienen al caso. La alianza es la interlocutora, lo dicen todos los organismos, la misma ley NICA dice la alianza. Es como, mira, a vos que te gusta poner las cosas simples, es como querer limpiar tu casa y tirar toda la basura debajo de la alfombra. Eso es lo que haría Ortega en el hipotético caso de lo que vos estás diciendo. Ponele que lo haga. Eso no va ni a traer inversión, eso no va a quitar las sanciones, las va a apresurar y las va a potencializar, eso va a crear una crisis económica, eso va a generar mayor desempleo, eso va a generar una explosión social económica en Nicaragua y eso va a traer pobreza en Nicaragua y eso va a dar un caldo de cultivo peligrosísimo para el país. Aquí no es que si Ortega viene y que si la alianza, yo creo que la Azalia te va a contestar, pero el problema es cuando comenzamos a elucubrar cosas. Yo te voy a elucubrar otra y si mañana Ortega le caen todas las sanciones habidas y por haber de manera implacable y dice cacao, perdón, como estoy acostumbrado también a verlo de vez en cuando llamando a amagos, pues también puede entrar otro periodo de otro tipo de negociación triangulada, pero esa es elucubración. Yo creo que la alianza, la pregunta, ¿se debe sentar o no? Sería tonto, por no decir otra palabra, quitar su representatividad y legalidad nacional e internacional y juntarse con todos los demás que no tienen ninguna, que son la basura que va a quedar, en tu ejemplo, debajo de la alfombra. Azalia, disculpanos. Mira, yo creo que el tema electoral tiene dos dimensiones. Una dimensión técnica en la que está la OEA, y nosotros entendemos, porque así fue la reunión cuando vino el experto de la OEA aquí a Nicaragua en marzo, si no me equivoco, marzo o abril, sí, unos días antes de la Semana Santa.
ellos les toca las reuniones con todos los sectores del país para ver el tema técnico. Pero luego están los cambios políticos que se deben dar, que nos corresponde a nosotros ponerle las líneas rojas. Ya hay varias, porque hay varias propuestas de cambio en las que hay una mezcla de cambios políticos con cambios técnicos, en la que hay una cierta confluencia, ¿verdad?, de los distintos sectores que han preparado propuestas de cambio en el tema electoral. Pero creo que todavía falta, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, afinar más el tema de lo que consideramos que debe cambiarse. Por decirte algo, por ahí nos decía alguien que el padrón electoral está inflado de 1 millón de personas. Entonces, ¿nosotros vamos a ir a elecciones con el padrón electoral que hay? No, tenemos que levantar un nuevo padrón electoral y eso implica tiempo, ¿verdad? Pero esa es una línea roja. O sea, cuando estás hablando de ese padrón, porque sabes que ese padrón no es fiable, porque vos lo que querés es que tu voto cuente. Y sabemos, y yo creo que lo que hay que ponerle mucha mente y mucha divulgación internacional es que el sistema electoral de Nicaragua no está hecho para decidir, está hecho para cometer fraude. Entonces, mientras no se cambien esos resortes que permiten el fraude, no se puede ir a unas elecciones. Y esas son líneas de orden político en las cuales nosotros tenemos que estar unidos. No sé si te contesto la pregunta, o sea, que creo que te hago la observación más general, ¿verdad? Porque unas cosas son los cambios técnicos que pueden estar en manos de la OEA y otras son los cambios políticos que indudablemente tienen que estar de nuestro lado. Una pregunta. ¿Qué pasa si Daniel Ortega adelanta las elecciones? Estabas hablando de las líneas rojas y de lo complicado. Tenemos un Consejo Supremo Electoral, tenemos desde luego toda una plataforma que habría que ver y revisar. ¿Qué pasa si Daniel Ortega por alguna razón dice, ok, vamos a elecciones en el 2020? ¿Estamos nosotros preparados? ¿Ustedes tienen un plan contingente como para poder, digamos, hacer las acciones necesarias? Por supuesto que con las transformaciones y reformas necesarias a ir a unas elecciones, pero en el caso teórico, ¿estaríamos preparados para ir a elecciones en el 2020? Que hay que ponerle freno y decirlo divulgativamente a la unilateralidad del gobierno, que no se trata de reformas cosméticas, no se trata que va a hacer algunos cambios, que hay 2 o 3 o 4 o 5 cosas que se tienen que cambiar para que efectivamente estemos hablando de elecciones con garantía y elecciones justas, porque de lo que se trata al fin y al cabo es que sean elecciones justas. Ese es un asunto. Luego está el ambiente electoral. Nosotros vamos a ir a elecciones, yo no te digo si se cambia o no la ley electoral, vamos a ir a elecciones con la cantidad de paramilitares armados que hay en los barrios de Managua, en los municipios, o sea, no vamos a exigir que haya aquí una especie de SIAP-OEA para que puedan garantizarse las elecciones, no vamos a demandar que haya una buena delegación de la OEA en Nicaragua, una buena delegación de Naciones Unidas en Nicaragua para que nos dé garantía y seguridad, no solamente al voto, sino al ejercicio de la campaña electoral. Yo creo que esas son cosas que no podemos dejar de lado y las que tenemos que tener pendiente, ¿verdad? Y la otra cosa que yo creo que nosotros debemos divulgar es que no pueden haber cambios con sectores cuestionados, con sectores que se venden al mejor postor, porque eso fue lo que nos llevó a esta crisis. Y entonces hay que hacer algunos cambios. Yo no creo que hay que hacer el 100% de los cambios porque no tenemos tiempo en 6 meses, en 9 meses hacerlo, pero que hay que hacer los cambios necesarios para que haya justeza en el voto. Yo creo que eso es fundamental en esta situación. Y la otra cosa que yo creo que hay que tener ahorita, hay alguna gente que se pone nerviosa o no saben cómo actuar en este asunto, pero yo creo que nosotros tenemos que tener nuestras estructuras listas, nuestras estructuras azul y blanco listas.
O sea, no las estructuras para el partido X o para el partido Y, no estoy haciendo eso, sino las estructuras en todo el territorio nacional de la gente azul y blanco. O sea, tenemos que hacer el mapeo del país. Más mencionaba algo importante y que la amenaza que significa el tema de los paramilitares, y lo está volviendo a mencionar, pero el general Avilés no los vio, dice que no existen, que no están. Entonces, cuando vos oís ese tema de declaraciones desafortunadas, te quedás mudo, básicamente, a que el comandante en jefe del ejército ignora y dice que no existen los paramilitares que andan sueltos en el país y que tanto asesinato han cometido. ¿Cómo ir por lo tanto a elecciones cuando tenés un general? Yo creo que él hizo un juego semántico ahí. Yo creo que es un juego semántico, porque como en los organismos de derechos humanos se han llamado para policías y para estatales, salió por ese asunto. Lo cierto es que aquí hay una fuerza irregular armada, impune, que circula por las calles de Nicaragua con arma de guerra, o la policía de uniforme circula con armas de guerra en las motos todos los días por Managua. Esa es una realidad. Luis, yo creo que hay que hacer énfasis en un par de cosas que se han dicho, ¿verdad? Primero, no es semántico lo de los paramilitares, doctora Solís. A Avilés. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que él hace un juego semántico para decir, porque como en el informe de la CIDH, el informe le ponen para policía, o sea, yo sé que es una enorme estupidez, pero él lo hace porque no se ha usado el nombre paramilitar, nosotros lo usamos, el nombre paramilitar, pero en los organismos oficiales no se usa. Sí, no se usa en los organismos oficiales, pero es la realidad. Paramilitares hay en Nicaragua porque el ejército ha estado involucrado en esto de una manera solapada, y cuando le mencioné a los paramilitares casualmente es por eso, porque le duele, porque sabe que efectivamente es lo que ha ocurrido. Y Avilés, maestro, no es que ignora, se hace el dundo diciendo que no, que no es cierto, que no los ve y que no existen. Se hace el de la vista gorda y se cuadra, como lo hizo una vez más esta semana en el aniversario de la Fuerza Aérea, frente a la bandera rojinegra, patria libre o morir. O sea, no nos equivoquemos. Estructuras listas, decía Azalia. Yo creo que hay que tener las estructuras listas y caminar en paralelo sobre esa línea. ¿Por qué? Ortega está haciendo agua la economía del país y no va a resistir. No va a resistir, el tiempo no le va a dar para lo que él quiere. Hay 16 productos que fueron grabados y 16 productos que no son caviar, ni son vinos, ni son productos suntuosos de consumo exquisito. No, los vinilos. Sopita Maggi, sopita Maruchan, desodorante. Eso demuestra que el hueco presupuestario ahí está y no hay manera de cubrirlo. Y estoy hablando de que la estructura debe estar lista, como mencionaba la doctora Solís, y lo hemos dicho nosotros acá también, porque de un momento a otro, y eso hay que estar ojo al Cristo, él va a tener que ceder. Porque si en este momento, sin las sanciones a la población nicaragüense, que es al pueblo, al final, ¿verdad? Una sanción contra el pueblo, ahí vendría a quebrar la economía en dos, de un solo ramalazo. Y mira Jáuregui lo que dice. Jáuregui dice hoy, el camino no es para llegar a la democracia, el camino es la democracia. Y si Ortega dice, no quiere dialogar con la oposición, que es esa alianza cívica, entonces que vengan las sanciones. O sea, igual está pensando Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores de España, igual están pensando Estados Unidos. Es decir, hay que estar en esa estructura lista porque en cualquier momento el bravucón, el hombre fuerte, el que dice que va a llegar al 2021 y más allá, de pronto va a tener que decir, no puedo, no tengo cómo, no hay manera. Así lo decía antes, no dialogo con mercenarios. Así es. Y tuvo que dialogar. Fíjate que, antes de la palabra Miguel, Azalia, así, si vas haciendo números, desgraciadamente con todo lo que ha pasado y todo el tiempo que se ha perdido, diría, pues, pongámosle, para decirlo de una manera, si vos decías, por lo menos, hay que el calendario, ¿cómo se llama? El padrón. El padrón electoral hay que revisarlo. Eso toma por lo menos un año. Depurarlo. Eso toma por lo menos un año. Después estás hablando de unas reformas electorales. Jaime, el padrón. O sea, no.
no es necesario revisarlo, es levantarlo como se hizo en el 90. Punto. Borrón y cuenta Dos nueva. días. ¿Cómo se hace? Se días de hace verificación. el proceso de verificación como se hizo para las elecciones del 90. Está bueno saberlo, eso no lo sabía, pues me agarraron fuera de base. Miguel. Es lo que te digo, Jaime, es lo que te digo. O sea, es voluntad política. Si el hombre, el dictador no quiere, pues no quiere. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Que se tenga las consecuencias. Él sabrá su mal gobierno y pagará su mal gobierno. Pero voluntad política, las verificaciones se dan, se levanta y te aseguro que esas filas van a ser enormes. Y no por sandinistas, azul y blanco, porque ese voto va a valer la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestras libertades, su exilio, todo lo que estamos viviendo. Ese voto vale oro. Entonces es voluntad política de la contraparte. Pero el tiempo, vuelvo y repito, el tiempo todavía está en el aire. La pelota ahorita, la alianza, se la pasó a la cancha del dictador. La comunidad internacional está clara que el que no quiere, el que asesinó el diálogo, la negociación propiamente dicha, es la dictadura, es el dictador. Y ya con eso firmado y sentenciado, lo que procede son las sanciones, que no están siendo ejecutadas con lo que verdaderamente significa esas sanciones. Y hablo particularmente de la NICA-AD. Quiero ver, si acaso Dios no quiera y Dios le dé sabiduría a estos señores que están en el gobierno y sepan que la salida no es destruir y quemar Nicaragua para reinar sobre la ceniza y los cadáveres de los nicaragüenses, sino que negocien una transición si ni siquiera se les está diciendo que no participen. Está diciendo participen y fíjense a dónde hemos llegado. Participen y que el pueblo decida quiénes son sus gobernantes. Si aquí no es un reinado, aquí no tenemos monarca. Aquí no tenemos de tiranos, o sea, tiranos como los de Roma, pues que se adjudicaba a César ser tirano perpetuo. Eso no lo he visto en mi constitución. Sigue siendo una república representativa, institución democrática y Estado de Derecho. O sea, la mayoría decidiría quién nos gobierna o no. Entonces, esperemos las sanciones. El problema es de ellos. Yo siempre les he dicho, llegó un momento en que el tiempo va corriendo a nuestro favor, aunque muchos nos desesperemos o se desesperen, pero el tiempo va a nuestro favor, porque ese tiempo de las sanciones se va a acabar. Y todavía hoy decían, la última oportunidad, ya no va a haber última oportunidad. Ya con eso que pasó esta semana, ya se sabe que el diálogo está frito y servido, la negociación. Proceden las sanciones y procede nuestra unidad y procede nuestra resistencia pacífica y cívica. Y repito, resistencia pacífica y cívica. Ese paro de consumo que se dio ayer aquí en Managua, en una de las fiestas patronales más bulliciosas y escandalosas como ustedes las conocen, y parecía algo espantoso, o sea, parecía cementerio, lo que es la hípica. Todavía Santo Domingo, pues el pueblo, aunque el pueblo ahí gritaba un montón de consignas, sobaco, no sé qué, y que te vas, que no sé qué, con el santito. Pero en la hípica, donde se mueve la economía de este país, donde está la casa comercial, donde está la clase media fantasmal, eso es una resistencia pacífica. Y yo le llamo, más que al exigirle a los empresarios paro, yo le llamo al ciudadano a que tenga conciencia del poder que tiene él en su casa, su familia, el poder. Cuando le decimos a la dictadura, usted no nos gobierna, usted no es dueño de nuestra vida ni de nuestros derechos y por tanto yo me resisto a hacer esto y te lo demuestro con este tipo de acción, vos sumás millones de voluntades y le creás un caos que no, sumado a todo lo demás, va a ser irreversible y contundente y mortal para la dictadura. Porque allá andan haciendo rifas, en los ministerios andan haciendo rifas de 1,000 pesos, cobrando obligadamente a los trabajadores 500 pesos por cada rifa, $1,000, 500 Córdoba, y se los deducen de planilla. Mirá hasta dónde están llegando. O sea, sí funciona la resistencia pacífica y cívica, sí funciona. Lo que pasa es que es larga, extendida, aunque
y sacrificada. Nosotros teníamos que hacer la resistencia pacífica y tuvimos que ir a la cárcel y es un sacrificio, pero no optamos por las armas, no optamos por la violencia, como decía Salia, y que algunas cabezas calientes creen que esa es la solución. Esa no es la solución es la resistencia cívica, pacífica, en unidad de propósitos. Muchachos. Y otra muestra de resistencia, como menciona Miguel, y a propósito que hablar de otro tema, eso se demostró en la UAM. Eso se demostró en la UAM. Los muchachos dijeron, nos vamos a graduar aquí a como estamos. No va a decidir el abuelo de una joven, que es el presidente, el dictador de un país, a dónde nos graduamos, cómo nos graduamos y qué vamos a hacer en nuestra graduación. O sea, hasta ese nivel querían llegar, pues. ¿Qué es lo que podían decir y que no? ¿Qué podían decir que no? El minuto de silencio por Rainea da Costa Lima, la estudiante brasileña. Es decir, eso es una muestra de resistencia absoluta, legítima, y yo felicito a cada uno de estos muchachos, sobre todo a los médicos, pues, a todos, pero sobre todo a los médicos, porque ese momento de juramento hipocrático solo hizo el contraste con lo que pasó solamente una hora antes de ese acto de graduación con la asesina exministra de Salud hoy. Juramento hipocrático, que nunca mi pensamiento, mi ideología, ni la raza, ni el tamaño, ni el color se interponga entre mi profesión y mi paciente. Que eso fue lo que pasó cuando Sonia Castro le dijo no atiendan a la gente que viene de los manifestantes y que se mueran si es necesario, déjenlo que se mueran. Entonces creo yo que esa resistencia pacífica, ¿verdad?, está reflejada en actos de dignidad absoluta, porque esa es una graduación en dignidad para la historia, que es esa graduación de la UAM, que es San Birrete, ni que es San Toga, ni nada. Aquí con los rollos, aquí en short, aquí en camiseta y aquí con mi jean roto, aquí voy a tomarme la foto y voy de viaje, mano. Perdió el régimen en eso y definitivamente los padres se abrazaron junto con los muchachos y muchachas que estuvieron ahí y fue una prueba de resistencia, de protesta, y el fracaso de Daniel Ortega lo tenés ahí, como lo tuvo en los hípicos, como lo tuvo en lo que dice Miguel. La resistencia ciudadana es importante y cada vez que nos hemos propuesto a disminuir el consumo, a tratar de no asistir a ninguna celebración de eso, me parece que ahí está la muestra. El fracaso de Daniel Ortega es evidente. Ahí está, y a mí me parece de que es cuestión de tiempo, es cuestión de espacio, perseverancia, el trabajo permanente indudablemente nos va a llegar a un final en el que los nicaragüenses tengan la oportunidad de escoger su futuro. Luis, comentario final. Espérate, doña Salia, no sé si tenía que decir algo alrededor del tema. Salia, perdón. No, es que fue emocionante, solamente decir que son los momentos de la historia en las que nos sentimos satisfechos. Sí, sentimos una enorme satisfacción de ver a esos estudiantes que no se lo programaron, o sea, no es que 3 días antes se lo imaginaron, actuaron de manera inmediata y eso implica que hay una enorme dignidad. Así es. Bueno, para cerrar, yo no quería dejar de mencionar el tema de lo vergonzoso. Voy a decir cómo, para enseñarle al dictador Ortega cómo dice, de lo abyecto, porque él dice abyecto, que fue el acto de convertir en nicaragüense a un delincuente salvadoreño como es Mauricio Funes. Es una cuestión realmente escabrosa que demuestra en todos sus colores y en toda su dimensión lo irresponsable, lo irrespetuoso que es Ortega con nuestra nacionalidad, y demuestra que el señor Funes, ¿verdad?, no es ningún perseguido político, es un delincuente huyendo de la justicia de su país, y Ortega lo único que hace es demostrar que es protector, ¿verdad?, y es encubridor de delincuentes, y que el Chapo Guzmán se equivocó. Cuando salió de la prisión en México, el Chapo se tuvo que ir para Nicaragua, para que lo protegiera Ortega, después de esa espectacular fuga. Ahí Ortega le hubiera dado nacionalidad, ¿y quién tocaba al Chapo? Nadie. En tanto Funes, un delincuente de cuello blanco un poco más inteligente que el narcotraficante, pues se fue donde Ortega y no solamente le dio asilo. Lo está manteniendo. No solamente le dio asilo, le dio nacionalidad y gana $2.700 del presupuesto de la República de Nicaragua. Así que usted, amigo, que se queda, usted que nos está viendo y que defiende al señor se queda, seguramente aspira
suspira y se muere por ganar $2.700. Pero usted no es un delincuente como Mauricio Funes. No puede ganar. Bueno, de esa No, forma. no olvides que se sentó con Escobar y negoció con Escobar y Escobar estuvo en Nicaragua Seguramente también. en los 80. O sea, la historia está ahí. Daniel Ortega ha sido básicamente un techo para delincuentes y para bandoleros, básicamente. Y por lo menos Nicaragua ha servido lamentablemente para proteger a hombres que son perseguidos por la justicia, como Funes, que tendrá que rendir a la justicia salvadoreña y a la justicia internacional. Azalia. Bueno, yo creo que no es nada nuevo el uso que se hace de la legalidad en Nicaragua, de satisfacer los intereses de Ortega. Recordemos un caso de un norteamericano que igualmente estaba acusado por el asesinato de una muchacha en Nicaragua y lo sacaron. Recordemos el caso del señor boxeador que igualmente estaba y lo sacaron. Es decir, es parte del abuso que se hace de la justicia y por lo tanto, pues esos son los grandes retos que tenemos de refundar este país, un país en el que cada quien sienta que las leyes sirven, que las leyes son un límite al poder y que no se puede estar premiando a delincuentes y que nuestra ciudadanía no puede estar en el chiquero de la historia. Miguel. Ya es de cierre. No, comentario sobre Funes. No merece ni mayor comentario eso, la verdad. Vergonzoso. Vergonzoso. Además, reversible muy fácilmente. Es que es verdad, reversible. ¿Qué dijo Jaime? No escuché. Dice que hay que reducirte los viáticos, dice. No, es que le estoy dando tiempo a la invitada. Yo siempre le doy tiempo a mis invitados. Eso no no le agarra la guitarra y no la suelta. Miguel, es que este tu pupilo nació, pero parece que lo afinaste vos, pero no sé qué le pasa. No sé, él ha sido así siempre, del Centroamérica siempre ha sido así. Eso es reversible fácilmente, pero eso es trabajo de otro gobierno, un gobierno democrático, un gobierno popular, el nuevo gobierno. Así que Funes no esté de fanfarrón, no merece mayor comentario. Okay, Luis, pero si quiero, no sé pues si antes van a hacer otro para yo dar ya la salida. ¿Quieres tocar otro tema? No, siempre solo reafirmando lo siguiente. Hay que tener claro que todos somos azul y blanco, que podemos pensar diferente y estar en lugares diferentes, pero no nos podemos, lo que no tenemos licencia es para descalificarnos mutuamente. En lo privado hay que ser inteligentes, simplemente uso de razón, del razonamiento básico. La crítica a lo interno, la crítica pública no abona en absolutamente nada más que en dividir, sembrar la semilla de la división. Eso se siembra constantemente y eso es nocivo. Todos creemos que podemos aportar y que la forma en que se hace debería ser la que nosotros creemos que es, o los tiempos tienen que ser más rápidos, pero el objetivo y la ruta es la misma. Es la misma. El adversario no somos nosotros, no es la Alianza Cívica, no son los campesinos, no son ni siquiera los jóvenes o la gente que fue a decirle 4 de una forma que no era correcta a los representantes que estaban ahí, pues, porque fue una forma incorrecta, pero ni ellos tampoco son los adversarios. El adversario es uno solo. Estamos claros quién es, cuál es el sistema, quiénes son. A ellos es que tenemos que dirigir todos y cada uno de nuestros esfuerzos y resistencia pacífica y cuidar a nuestros representantes. Y nuestros representantes, estemos de acuerdo o no, sigue y ha sido a nivel internacional, es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Yo estoy confiado en que la gente que está ahí adentro, como Azalia y compañía limitada, van a saber accionar para reacomodarse a estos nuevos tiempos que ya no son de negociación política, sino de preparación para una gran alianza política opositora por la vía cívica y pacífica. Tiene razón Miguel cuando dice cuál es la ruta. ¿Cuál es la ruta? No, hombre, yo creo que sí hay que
Hay que, retomo las palabras de Miguel ya en la parte seria de esto, en el sentido de que no podemos desenfocarnos. Los ataques entre nosotros mismos, lo único que hacen es que marrulla se salga con la suya, y no podemos permitir eso. Yo quiero nada más invitar a la reflexión a los que son seguidores del tirano Ortega. Se burlan cuando miran este tipo de contradicciones, ¿no? Que son parte del juego democrático. ¿Se imaginan ustedes que Ortega se abriera en algún momento en una asamblea que le digan sus verdades a sus mismos partidarios? No, por favor. Eso no lo van a ver, ¿saben por qué? Porque su visión es totalitaria, vertical, autoritaria y dictatorial. Ese ejercicio no lo vas a ver en el Frente Sandinista. Que si fue la forma, no fue la forma, pero es parte del ejercicio democrático de la nación que queremos construir. Al final vas afinando hasta construir una nación verdaderamente democrática, en desarrollo, en respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas y sobre todo en donde brille la justicia para todos los nicaragüenses. Quiero saludar ya para cerrar a Angelita Mora acá en Miami, que está de cumpleaños y que, bueno, pues hay que ir a dar una vuelta para que nos dé queque. No, bueno, quiero dejarlo para reflexionar la oportunidad que nos dé el Señor de tener este foro que desafía la censura, desafía el poder de Ortega, que podemos conversar los nicaragüenses, aún con nuestras diferencias, que el futuro de Nicaragua se necesita de hombres y mujeres buenos, que puedan refundar una nación democrática, donde los derechos humanos prevalezcan y que los errores que nosotros hemos cometido no se vuelvan a repetir. No podemos refundar nuestra patria sobre los errores que hemos venido cometiendo con el tiempo. Un saludo desde luego a Zalia, un abrazo, mi respeto y mi consideración para esta mujer digna, luchadora. Es su historia y su labor desde hace muchísimo tiempo. Ha tratado precisamente de ayudar a refundar esa patria que todos buscamos. A Miguel, mi hermano, con el respeto y el cariño y el aprecio que te tengo, por supuesto, en este tu foro que fue fundado por vos, Cuarto Poder, y desde luego que me han acogido acá en este programa y de pronto soy parte de lo que inicialmente no fuese. Con estos tus dos pupilos que de pronto se reparten el tiempo y se despachan hermosos, pero aquí estamos. Jaime, abrazo, Jaime es el anárquico en esto. No, yo creo que hay que reflexionar, ¿verdad? ¿A dónde estábamos? ¿Y dónde estábamos hace más de un año? ¿Y dónde estamos ahorita? Yo creo que este programa define claramente que esta lucha que tenemos contra la dictadura Ortega Murillo no es una lucha ideológica, ¿verdad? Aquí tenemos varias ideologías representadas, ¿verdad? Pero con algo que nos une, que es el amor a Nicaragua, el amor a la bandera azul y blanco, y eso le hemos dado prioridad a cualquier diferencia ideológica que podamos tener. Yo creo que tenemos que hay que sentirse muy orgullosos, hay que mandar el mensaje al pueblo de Nicaragua que se sienta orgulloso. Lo que se ha logrado es increíble en un poquito más de 14 meses, ¿verdad? Contra una dictadura desalmada, contra una dictadura que no ha titubeado en mandar a matar a su pueblo. La tenemos acorralada, la tenemos aislada. Cada día que pasa, el pueblo de Nicaragua usa su imaginación, usa ese valor, ese coraje para ganar victorias, ¿verdad? Como el consumo de ayer del 1 de agosto, como la lucha de los estudiantes de la UAM. O sea, cada día que pasa, nosotros vemos actos heroicos, actos espontáneos que demuestran ese valor y ese coraje que tiene el pueblo de Nicaragua. Nuestras felicitaciones a Zalia y a todos los miembros de la alianza, ¿verdad? Yo creo también hago un llamado de que debatir no es malo, ¿verdad? O sea, uno debe debatir, debe exponer sus puntos de idea, sus puntos de vista y aprender entonces a respetar que tus derechos comienzan donde terminan los míos y los míos donde comienzan los tuyos. Yo creo que de esa manera es importante debatir,
¿verdad? Es importante, esa es parte de la democracia, eso por lo cual lo he luchado, yo estoy luchando y he arriesgado mi vida, igual que todos nosotros, igual que muchos de los que lo están viendo, precisamente para eso, para tener la libertad de poder oír las diferentes opiniones y que sean los debates con argumentos lo que hagan que se fortalezca ese país, ¿verdad? Para Azalia, tus comentarios finales. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad. Yo quiero solamente resaltar que no le tengamos miedo a la diferencia, para nada, que al contrario, miremos la diferencia como una enorme riqueza, que miremos la pluralidad como una enorme riqueza para poder construir la Nicaragua distinta, que nos cuidemos de quienes quieren debilitarnos. Todos nosotros debemos apoyarnos y criticarnos lo que haya que criticar en el sentido razonable, por supuesto, no descalificador. Creo que no debemos tenerle miedo a la crítica, al contrario, debemos esperarla y por la otra parte debemos apoyarnos entre nosotros para fortalecernos, o sea, entre la organización X es fuerte y es azul y blanco, la organización azul y blanco Y es fuerte y la organización W azul y blanco es fuerte, pues más que tres organizaciones fuertes tenemos un frente fuerte, un frente de lucha azul y blanco fuerte. Yo eso quiero que lo tengamos, que miremos la diferencia de la pluralidad como una enorme riqueza y no como algo que haya que esconder. Gracias a ustedes, muchachos. Don Miguel. ¿Cómo no? La unidad y la diversidad es nuestra fortaleza. Muchas gracias, Azalia. Un gustazo tenerte en Cuarto Poder. Aníbal, Jaime, Luis, un abrazo. Y a usted, amigo televidente, recuerde que de Dios el cambio viene y nada ni nadie lo detiene. Que Dios bendiga a Nicaragua. Jaime Arellano en La Nación, el programa de mayor audiencia matutina en calidad de entrevistas. Para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo profesionalmente, independientemente. ¿Cuál es el nivel de abstención que realmente se podría dar? Ir resolviendo los problemas del país poco a poco. La voluntad y la libertad de los ciudadanos.